Algo, ya estoy otra vez acá. Aló, aló, aló. Sí. ¿Están ingresando todos? Ya, muy bien. Siguen ingresando, muy bien. Tenemos a Alexis, Bruno, Mayra, Ronald, Diego, Edinson, Giancarlos, Jocelyn. Sí, ya vamos a entrar a compartir la pantalla. ¿Están todos? Creo que sí. Ya, a ver, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo les fue? Estamos en el aire. ¿Están todos? Ya, a ver, preguntas. Hablen nomás con toda libertad. Pueden hablar sin problemas. Profe, Sí, dime. profe, Profe, en este caso, para no estar saliendo, entrando, sería genial que nos pase el código y de esa forma avanzar rápido y solamente cambiar en la dirección nada más. Porque, por ejemplo, yo estoy avanzando y me quedo por la mitad. Ah, ya, ya, mejor. Ya, más bien con un con un compromiso de cada uno. Claro. Después lo vuelve a digitar otra vez, Sí, ya de hecho, para probándolo, ¿no? practicarlo. Porque la idea de digitar es que tiene que aprender el lenguaje y uno se equivoca al digitar, de hecho. Pero como tienes razón, estamos así un poquito, este, Acelerado, sí, acelerados, pues, ¿no? Entonces porque he vamos visto, a, sí, sí, los códigos se los voy a mandar mejor, ¿ya? Se los voy a mandar por el claro, WhatsApp. Por el claro, WhatsApp se los mando, ¿ya? Entonces, códigos. a ver si puedo ahorita mandarles. Tendré que dejar de compartir la pantalla. A ver, un ratito vamos a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Un ratito nomás para poder hacer lo que me están pidiendo aquí. Vamos a ver. Enviar el archivo. Ya lo envié el archivo por el WhatsApp, ¿ah? Les envié el archivo por el WhatsApp, no sé si lo ven. Ahí está, como SQL1, S1, 6 de abril 2020. ya. Ya, muy bien. Regresamos entonces a nuestro SQL. Ya, mejor así, ¿no?
Pero, como les dije, ustedes tienen un compromiso, tienen que hacerlo, ¿ya? Tienen que hacerlo porque esa es la única manera de aprender. O sea, ustedes mismos digítenlo y verifiquen que les sale bien, ¿no? Además hay un ejercicio que tienen que hacer luego, ¿no? Una tarea que les estoy dejando que está en la misma clase virtual del CEPSUNI, en la parte de lo que es tareas, ahí les he dejado una tarea para esta sesión precisamente, que tiene que ver con lo que hemos hecho, evidentemente, pues, ¿no? Ya, ahora siempre que ustedes van escribiendo el código tienen que guardarlo, pues, ¿no? Ya, bueno, eso tienen que hacer desde el principio, porque si lo hacen al final de repente se les pierde, ¿no? ¿Cómo se guarda un archivo que están escribiendo acá? Se van aquí a archivo, guardar como. Igual como trabajar en Office, ¿no? Archivo, guardar como. Y bueno, ubican el lugar donde quieren guardarlo, ¿no? Archivo, guardar como. Buscan la carpeta, ¿no? Le ponen el nombre que quieren y lo guardan, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa si queremos? Bueno, ¿hay alguna duda con esto? ¿Salió? Bueno, ya lo van a verificar de todas maneras porque les he mandado el código, pues, ¿no? Tiene que salir. ¿Cómo verifican qué bases de datos tienen en su sistema? Hay un procedimiento almacenado del sistema que permite hacer eso. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Su nombre lo está indicando. Un procedimiento, o sea, un conjunto de instrucciones almacenado porque está guardado pues, físicamente en el servidor. O sea, es una especie de una tarea programada, ¿no? Un artefacto que le permite hacer algo, ¿no? En este caso, el procedimiento almacenado va a cumplir una tarea que usted le diga. Pero hay procedimientos almacenados que ya vienen listos. Hay dos tipos. Uno que usted puede hacer, o sea, puede programar exactamente tareas a la medida del usuario, de lo que usted quiere hacer, o procedimientos almacenados que ya vienen listos para usarlos, ¿no? Bueno, el que usted hace es evidentemente una parte de lo que es programación, pues, ¿no? Eso lo vamos a ver justo en el siguiente curso que es programación, el SQL2. Acá todavía no, pero usamos algunos que ya están listos. Por ejemplo, el procedimiento almacenado del sistema que se llama SPGLDB. ¿Lo ven? SP-GLDB. ¿Cómo se ejecuta un procedimiento almacenado? Con la sentencia execute seguida del nombre del procedimiento. Pero esa es la sintaxis ANSI, ¿no? Es la sintaxis estándar, ¿no? Donde estamos trabajando, en Microsoft, estamos trabajando con el Transact, ¿no? Ahí se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, en lugar de escribir la palabra completa, pues escribo abreviada, exit, y funciona también. Igual va a funcionar. O si no, si es una sola línea de acción en el lote, no hay más líneas, puede utilizar el mismo nombre sin poner ni siquiera la palabra exit. Eso es si es que es una sola línea en el lote. Un lote está constituido por varias líneas, ¿no? Por ejemplo, acá arriba tenemos un lote grande que tiene varias líneas, ¿no? Pero en este caso, solo hay un lote nada más. Y en ese lote, hay una sola línea en el lote. Es lo único que se va a ejecutar. Ni siquiera le tienes que poner exit. Lo mandas a ejecutar así nomás y funciona. Bueno, normalmente la gente hace esto, ¿no? Lo del centro. Exit, es la costumbre, ¿no? Le pone exe y el costado del nombre del procedimiento. Y bueno, tal como se llama. En ese caso se llama, en nuestro caso, SP-GLDB. ¿Y para qué sirve? Para que me dé información de las bases de datos que tiene actualmente mi servidor. Lo ejecuto y mire qué sale. Me dice que tengo esas bases de datos actualmente en mi servidor, ¿no? Y por ahí debe estar la base de datos empresa DB que hace unos momentos creé, ¿no? Acá está. La base de datos que también creé, ejemplo 2, también está. También está mi prueba que ya estaba antes. Y está Model, Master, esas que son bases de datos del sistema, ¿no? Pero ahí están todas las bases de datos que hay ahorita en mi sistema, con SPGLDB. Ahora, si quieres solamente información de una base de datos nada más, no de todas, todo lo que hay en el sistema, pues le añade un argumento al procedimiento almacenado. En este caso, el argumento es el nombre de la base de datos de la cual específicamente quiero obtener información.
Por ejemplo, yo creo hace un momento una base de datos que se llama empresa BD. Ejecutando este procedimiento y dándole el nombre de la base de datos, mi respuesta va a ser más detallada, ¿no? Cuando ponía SPGLDB me aparece de todas, pero solamente una parte. Cuando pongo SPGLDB y el nombre de la base de datos, ahí sí me indica con más detalle las características de esa base de datos, ¿no? Me está diciendo qué archivos tiene, qué tamaño tienen, ¿no? Datos más precisos, ¿no? ¿Cómo se elimina una base de datos? Bueno, para hacer una prueba de eliminación, primero vamos a crear bases de datos de prueba, pues, ¿no? Nos ubicamos en master y de manera fácil vamos a crear algunas bases de datos. Por ejemplo, la base de datos ejemplo 05, la base de datos ejemplo 06, la base de datos ejemplo 07, la base de datos ejemplo 08. Vamos a crear 4 bases de datos para nuestra prueba. No le estamos dando direccionamiento, ya sabemos que se va a ir a mi data, pues eso no es bueno, pero eso es para probar nada más, ¿no? Entonces creamos nuestra base de datos ejemplo 05, ejemplo 06, ejemplo 07 y ejemplo 08. Y luego verificamos su existencia, ¿no? ¿Cómo la verificamos? Con SPGLDB, ¿no? Y ahí deben aparecer, evidenciar, ¿no? Claro, ahí están, ¿no? Ejemplo 05, ejemplo 06, ejemplo 07, ejemplo 08. Ahí con este procedimiento almacenado, ¿no? O también lo pueden ver acá, en la parte izquierda también se puede ver, pero habría que actualizar. No se ve en la parte izquierda, ¿por qué? Porque falta refrescar, ¿no? Esa ventana, ¿no? Recuerden que es una imagen nada más. Clic con derecha, actualizar. Ahí está, miren. Ejemplo 2 hasta el ejemplo 5 que hemos hecho y hasta el ejemplo 8 también, ¿no? Esas bases de datos que hemos creado. Ahí están, se pueden visualizar ahí también, ¿no? ¿De acuerdo? El procedimiento almacenado entonces SPGLB. Hay muchos procedimientos almacenados que voy a ir aprendiendo poco a poco que son muy útiles, ¿no? Este es uno de ellos, SPGLB. Para dar información, para obtener información de las bases de datos del sistema o de una en particular, ¿no? Ya tenemos entonces esa base de datos de prueba para poder hacer nuestra prueba de eliminación. ¿Cómo se elimina una base de datos? Con drop. Drop database, ejemplo 05, por ejemplo, y si ejecuto esa instrucción, me dice comandos completados correctamente. No me puso ningún pero, ¿no? Claro, es que era una base de datos que recién hemos creado y no tenía ningún problema. No habíamos puesto nada ahí. Pero si hubiésemos puesto algo y un usuario está conectado a esa base de datos en ese momento, al mandar la instrucción drop database nos iba a salir un mensaje, una advertencia más que todo. No se puede eliminar una base de datos cuando hay un usuario conectado a la base de datos. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Avisarle al usuario, ¿sabes qué? Graba lo que tengas que guardar porque ahorita voy a cortar tu conexión. No debo tener ningún usuario conectado a la base de datos si la quiero eliminar, pues, ¿no? Y pues claro, le aplico el drop database y ya está. Muy rápido. Profesor, una consulta. Sí, sí, dime. ¿Y cómo sé si hay alguien conectado? Bueno, pues cuando estés en un servidor real vas a ver los usuarios a través de la red, ¿no? ¿Qué usuarios están conectados? Sí se puede ver a través de la... Ahorita no tengo una red donde estoy conectado con varios, no estoy solito yo, pero si estás en red sí se va a ver, ¿no? Ay, Ahorita no ya, lo puedo ver, pero si no, pues es en la red y vas a ver que vas a ver los usuarios que están conectados. Pero bueno, en todo caso, si quieres hacer esta prueba, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque mira, ahora verifico SPGLDB, ya no aparece, ¿no? Pero sí está a la izquierda. Yo eliminé ejemplo 05 y aquí aparece. ¿Por qué aparece a la izquierda? Si supuestamente está eliminado. ¿Una imagen? La imagen falta refrescar, pues. Clic con derecha en bases de datos, actualizar, ya no está. Es la imagen pasada era. Ahora, yo si quiero obtener la información de la base de datos ejemplo 05, ¿no? SPGLDB ejemplo 05.
le va a salir de error porque ya no existe. ¿Ve? La base de datos no existe, dice. Ya la hemos borrado. Ahora, ¿en qué caso borraría una base de datos? Generalmente eso se hace cuando están recién empezando, están construyendo, ¿no? Y hay muchas variaciones que se han dado en el código, corregirlo por partes le va a ser un poco fastidioso, entonces corrige su código, elimina la base de datos y lo vuelve a correr otra vez y ya con todo otra vez funcionando. Eso se hace al principio generalmente. No se hace cuando la base de datos pues es operativa, no es una base de datos que está en funcionamiento, de borrarla, pues algo que tenga un reemplazo, vaya a cambiarla por otra que ya, digamos, le ha migrado todo lo necesario, ahora ya no la quiere usar, la puede eliminar tal vez para que no ocupe espacio, pues siempre tiene un backup por si acaso, ¿no? Pero no sé, no se hace así nomás, ¿no? Se puede hacer inclusive varias a la vez. Miren, drop database, ejemplo 06, coma, ejemplo 07, coma, ejemplo 08, que son las otras que creamos, ¿no? Miren qué tan potente es esa instrucción, ¿ah? De golpe matamos a 3, ¿no? Muy rápido, ¿no? Pero les digo, hay que tener cuidado, pues no vaya a ser que por A o B usted lo hace por probar en su trabajo y se borra la base de datos, ¿no? Tenga cuidado con eso, ¿no? Porque es muy efectiva, muy rápida. Si no hay ningún usuario conectado, lo elimina. Y si queremos ver con un medio de procedimiento almacenado, SPGLDB ya no están, pues ya no existen. O si queremos ver una en particular de estas, por ejemplo, el ejemplo 06 que ya la eliminamos, nos va a salir de error, porque nos va a decir, la base de datos ejemplo ya no existe, ¿no? El código lo tienen, ¿no? Que les mandé. ¿Lo tienen el Sí, código? Se lo mandé por WhatsApp. ¿Lo vieron por el Sí. WhatsApp? Ya, muy bien. Ya, ahora antes de hacer esto, vamos a decirles lo siguiente. ¿Qué se ha creado cuando hemos hecho pues esto, no? Hemos creado una base de datos. Sí, pues, pero ¿sabe qué hemos creado? El contenedor de la base de datos y el lugar donde van a residir los objetos de la base de datos. Es más o menos como que usted quiere construir un edificio. Tiene que tener los planos, pues, ¿no? Planos de ingeniería. Y en el plano de ingeniería dice, pues, cómo debe ser todo. Entonces los ingenieros vienen al lugar, hacia el campo. En el lugar, dicen, en esta esquina, en este es el área, aquí en esta calle, ya, acérquenlo. Entonces mandan a la gente a acercarlo, ¿no? Acercan, ponen su letrero, ahora en construcción, proyecto tal, presupuesto, no sé, fecha de inicio, fecha de término, ponen todas sus características de ley que tienen que poner para la construcción del edificio. Ya lo separaron. Pero ya la gente puede ir a vivir ahí, ya pueden llevar sus cosas, ¿no? Si fueran departamentos de vivienda, ya pueden llevar sus muebles. Todavía no, pues no existe, solamente está el local, está el terreno nada más, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Hemos separado un terreno físico en el disco duro donde van a residir los objetos de base de datos. Le hemos dado tamaños, etcétera, pero todavía no podemos guardar ni un dato, porque los datos se guardan en los objetos que guardan datos. ¿Y cuáles son esos objetos? Las tablas, pues. Entonces tenemos que recurrir a nuestro plano físico que nos dice cómo deben ir las tablas, cuántas son, qué tipo de datos tienen, etcétera, ¿no? Entonces, previo entonces a la construcción de la base de datos, debemos darle un tamaño y luego, mediante un plano físico, que se llama modelo físico, construir la base de datos. Y para eso les voy a mandar un modelo físico, por ejemplo. Voy a dejar un ratito. Voy a ir acá al WhatsApp y les voy a mandar un archivo. Ya les mandé un archivo, ¿ah? Debe haberles llegado, ¿no? Regreso entonces.
Les mandé un archivo, ¿no? Este archivo les he mandado. Modelo físico tienda. ¿Ya? ¿Lo están viendo? ¿Aló? ¿Lo están viendo? Sí. Ya, muy bien. Tiene unas 5 tablas. Es un modelo físico. ¿De dónde ha venido este modelo físico? ¿Ah? ¿Alguien sabe de dónde viene ese modelo físico? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde provino? De un modelo lógico, pues. El modelo físico se construye en base a un modelo lógico. El modelo lógico es previo a este. ¿Y el modelo lógico de dónde vino? Modelo De un conceptual. modelo conceptual, pues. De un modelo conceptual que se transformó en lógico relacional mediante las reglas de transformación que han aprendido en el curso anterior de diseño de base de datos. Ahora, ¿y el modelo conceptual de dónde vino? De la realidad, pues, ¿no? De observar la realidad, encontrar las entidades, encontrar por reglas de negocio cómo se relacionan, encontrar sus cardinalidades y mostrar el modelo lógico. Y luego ese modelo lógico, ya verificado, normalizado, se transforma en un modelo físico, pues simplemente ya, este es muy parecido al lógico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que en el lógico no hay los tipos de datos exactos, ¿no? En el lógico solo dice, por ejemplo, el ID de producto es numérico, el nombre del producto es texto, la unidad es texto, el precio es número, y la fecha es fecha, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues en el modelo lógico solo hay 4 tipos de datos muy generales que son dominios, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los 4 dominios? Texto, número, fecha y el cuarto, otros. ¿Y qué es otros? Cualquiera que no sea los 3 anteriores, ¿no? Y con eso se barre con todos los tipos de datos que puedan existir de una manera genérica. Pero cuando estamos en SQL Server o en MySQL o en Oracle o en cualquier otro DMS, ya los tipos son de acuerdo a lo que el fabricante establece, o sea, sus estándares que tiene. Por eso le pido, por favor, que para la próxima sesión traiga los tipos de datos, eh, estudiados que se usan en SQL Server. Hago un resumen de los tipos de datos que se usan en SQL Server para que se vaya ambientando a los tipos de datos que vamos a usar, porque repasarlo esto de manera teórica es un poco fastidioso, ¿no? Y usted lo puede leer. Lo que voy a hacer aquí es más bien una, un comentario sobre los tipos más usados y las diferencias que hay. ¿De acuerdo? Sobre eso vamos a hacerlo. Entonces, a ver, en el caso de la tabla producto, por ejemplo, el ID producto lo han estimado como entero, integer, que es un tipo de los datos que se usa en SQL, tiene su rango, ¿no? Es bastante grande, tiene varios millones negativos a varios millones positivos. Eso lo va a ver pues, en su análisis que haga, en su investigación de los tipos de datos. Pero el varchar, ¿qué significa varchar? Significa que es texto, carácter. Y entre paréntesis 40, ¿qué significa? Que puede tener como máximo 40. Y como es variable, quiere decir que si quiere pone menos, pone 20, pone 30, pone 39, ¿no? Puede poner desde 1 hasta 40. Pero no puede poner 41 porque ahí se lo rechazaría. Lo máximo es 40, pero lo bueno es que es variable. O sea, si usa 20, pues 20 nomás entran. 20 bytes nomás entran al disco duro. Si pone 40, entran 40 bytes. Igual en caso de unidad le hemos puesto texto y varchar de 20. Y así para cada uno. Pero en el caso de cantidad, por ejemplo, en cantidad se le ha puesto entero. Claro, porque la cantidad de productos, no sé, normalmente no sé si hay 3 computadores y medio, ¿no? Hay 3 o hay 4, ¿no? El precio unidad de venta, en este caso, es dinero, y para el dinero en SQL hay un tipo especial que se llama money. Money es un tipo de dato que se acomoda a la configuración regional del sistema, es decir, si usted está trabajando ahorita en su configuración regional Perú, el precio le va a salir en soles. Pero si alguien le cambia la configuración regional de su sistema operativo, porque esto se monta sobre el sistema operativo, pues, ¿no?
le cambia a configuración regional España, pues el precio le va a salir en euros, ¿no? O si lo cambian a USA, le va a salir en dólares. Normalmente debería estar en soles si es que su configuración regional está en Perú, pues, ¿no? El Money tiene esa característica y tiene la ventaja que le da pues con el simbolito, ya preparado pues para el tipo de datos de la región, ¿no? Y en el caso de fecha es daytime, que es fecha hora, ¿no? Es un tipo de dato muy usado, pero incluye inclusive año, mes, día, hora, minuto, segundo y hasta milisegundo. Ese es el daytime. Usted está viendo su daytime a la derecha, en la parte inferior. No sé si lo ve acá, en la parte inferior. Se está viendo su fecha de sistema, ¿no? Por ejemplo, dice 2020, el mes 4, el día 6, las horas 13, 4 minutos, ya no se ve más, pero también hay segundos y también hay milisegundos que están internamente guardándose, ¿ya? Ese es el daytime. Luego, ¿qué más tenemos? Algo muy especial. Por ejemplo, el DNI. El DNI yo no le he puesto NCHAR, yo no le he puesto varchar, le he puesto char. ¿Por qué? Porque el char se usa cuando sí se está seguro el tamaño exacto que tiene el dato, ¿no? El DNI, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 8, ¿no? Por eso le pongo char de 8, porque exactamente son 8. En cambio, el apellido le he puesto varchar de 30. ¿Por qué? Porque puede ser apellido muy grande o muy pequeño. La ventaja es que si, por ejemplo, le pongo el apellido solamente 10 caracteres, pues van a entrar 10 nada más. Cuando ingrese el dato a la tabla en el disco duro se van a guardar 10 bytes. Pero si yo pusiera el DNI, char de 8 y no le pongo los 8, le pongo solamente 2, me olvido del resto, de todas maneras me guarda 8, porque está obligado a poner los 8. ¿Y cómo me guarda 8 si he puesto más que 2? El resto lo llena con espacios en blanco, pero pone 8, porque el char le obliga a que tenga 8 caracteres o los que usted ponga. O sea, char se usa cuando está seguro del tamaño exacto del dato. Otro caso sería, por ejemplo, si el cliente le pone RUC, ¿no? Si al cliente le pone el dato RUC, ¿de qué tipo sería? El RUC no es número, pues, ¿no? No es número. Oye, pues yo veo que son números. Bueno, eso ya lo sabe por el diseño, ¿no? No se pone, cuando es un campo que no es clave primaria, hay que averiguar. Primero hay que averiguar si con el dato se pueden hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, el teléfono que está en cliente. Yo sé que los teléfonos son números, pero yo no le he puesto un número, le he puesto char de 13, porque en el análisis se hizo la siguiente pregunta. Con el teléfono, ¿se pueden hacer operaciones aritméticas? ¿Va a poder sumar teléfonos, restar teléfonos, sacarle la raíz cuadrada a un teléfono? Pues no, entonces es texto. Lo mismo si fuera RUC. El RUC también yo sé que son números, pero no se hace operaciones aritméticas con el RUC. Si es un campo común, pues simplemente es un tipo texto. Y en el caso especial del RUC, como yo sé el tamaño, pues el RUC tiene un tamaño exacto de 11 caracteres, entonces tengo que ponerle char de 11, ya no varchar, sino char, porque exactamente tiene 11. ¿Se dan cuenta? Y DNI, char de 8. Cuando está seguro del tamaño, se pone char. Cuando es variable, se pone varchar porque es ahorrativo, ¿no? Usted le puede poner varchar de 100, pero no van a entrar 100. Depende de lo que use, eso nomás entra. Es ahorrativo. Pero el char se usa cuando sí está obligado y está seguro del tamaño del dato que va a ingresar. Bien, entonces ahí tenemos el esquema. Pero ahora ese esquema hay que pasarlo pues a una base de datos, ¿no? Al servidor. ¿Cómo le decimos hoy haz esto, no? Para eso tenemos que escribir código. Y aquí va el código. Ya, por ejemplo, me ubico en master. Como ya he visto que yo tenía guardado tienda y quiero eliminarlo porque voy a crearlo otra vez, le elimino, pues, drop database tienda. Listo, eliminé. Se han dado cuenta que la tenía porque antes hice una prueba. Eliminé. Y ahora voy a crear la base de datos. Con los estándares que hemos visto hace un momento, con 2 archivos mínimos indispensables que debe tener toda base de datos. Crear la base de datos tienda con 2 archivos. Uno del primary y uno del log, que tiene que ser de todas maneras. Le estoy dando direcciones que yo tengo. Tengo la carpeta mi data en G. Y ahí estoy guardando el archivo de datos, el MDF, ¿no? El main data file. Ese es el que tiene los datos realmente. Tamaño inicial 5 megabytes, máximo 200, crecimiento 1, ¿no? Y luego, de frente ya no hay más archivos, es uno nada más.
el logon, o sea, el log, el archivo bitácora. ¿De acuerdo? Entonces, le damos el nombre, le damos la ubicación, el tamaño inicial, el máximo tamaño y el crecimiento también siempre es más pequeño que el otro, ¿no? Y ejecuto la creación de la base de datos tienda. Ya está. Y ahora me ubico en tienda porque tengo que estar en la base de datos donde voy a crear los objetos de la base de datos, no se olvide de eso. Si me olvido de hacer eso, yo empecé en master, ¿no? Para crear la base de datos y comienzo a crear las tablas, ¿sabe dónde se van a crear las tablas? En master. Tengo que estar seguro que estoy acá, en la base de datos donde quiero que se construyan los objetos de la base de datos, en este caso tienda, ¿no? Y ahora sí, voy a crear la primera tablita. La que tengo aquí a la parte izquierda, ¿no ha visto? La parte izquierda dice que es una tabla que se llama producto, que el primer campo es ID de producto, es entero y además por la forma que me dice el diagrama, es la clave primaria. Luego el siguiente va a ser non-prod, que va a ser tipo varchar de 40, y el segundo va a ser unidad, que es varchar de 20. Y eso lo voy a traducir en código. Mire qué sencillo es. Es un lenguaje de alto nivel, pues no es un lenguaje humano. Crear table, producto, el nombre de la tabla. Y entre paréntesis los campos. Los campos con sus nombres, sus tipos. Por ejemplo, el primero es ID producto, porque lo estoy sacando del modelo. Luego entero, porque el modelo me dice que es entero. Le he puesto INT o íntegro, es lo mismo. ¿Eh? Puede omitir el nombre completo íntegro, puede poner INT. Da lo mismo acá en SQL de Microsoft, ¿no? Es esa ventaja, digamos. Y la siguiente expresión es solo para indicar si este es obligatorio o no. Not null significa que no acepta nulos, o sea que es obligatorio. ¿Y por qué será obligatorio el ID producto? Porque de acuerdo al modelo físico me doy cuenta qué cosa es. Si mira el modelo físico bien, el modelo que me está diciendo, me está hablando, ¿no? Me está diciendo que el ID de producto es la clave primaria, está arriba, ¿no? Y la clave primaria tiene que ser obligatoria, no puede ser vacía, no puede haber un producto que no tenga código, tiene que tener, es obligatorio, por lo tanto es not null, not null. Eso significa que es obligatorio. Si no le pongo nada, significa que no es obligatorio. Por ejemplo, el que sigue es non-prod. Non-prod es varchar de 40. Y según el modelo físico dice que es varchar de 40 y le he puesto. Pero el not null ya depende de las reglas de negocio. Yo preguntaré, bueno, si es que no tengo nada escrito, oye, puedo ingresar un nuevo producto y no ponerle nombre. Es decir, no, pues ¿cómo vas a poner un producto sin nombre? Tiene que tener nombre. Ah, entonces es obligatorio, not null. Luego a continuación, el otro campo que dice que es unidad y que es varchar de 20. Coma, unidad, tipo, varchar de 20, y también es obligatorio, pregunto, ¿qué es la unidad? La unidad es la forma en que se vende el producto. Por ejemplo, venden arroz, ¿ya cómo lo venden? Ah, lo venden por sacos de 50 kilos. Venden leche, ¿cómo lo venden? Lo venden por cajas de tantas latas. Esa es la forma en que se vende, esa es la presentación, también le llaman así, por eso es un texto. ¿Y es obligatorio? Sí, porque si no, ¿cómo vendemos? ¿No? Entonces, si yo le pusiera así, miren, null nada más, significaría que no es obligatorio, que acepta nulos, o que ese campo podría quedar vacío. Inclusive puedo quitarle el null y da lo mismo, es como si hubiera escrito null. O sea, si no tiene nada con respecto a los nulos, ese campo acepta nulos. ¿Ya? Es como si le fuera null. Pero en este caso todos son obligatorios. Los tres son obligatorios. Y de esa manera creo la tabla producto. ¿De acuerdo? Y después de esa misma manera va a crear las demás tablas. Aquí hacemos un alto para que termine de crear las demás tablas y me avisa cómo le va. Es similar, ¿no se da cuenta? Es similar.